Bueno, Paloma. sí, esta pregunta yo creo que es más de lo que he contado yo. Bueno, como he dicho, el Reglamento Europeo de Tintas de Tatuaje y Maquillaje Permanente eh, habla de tintas para tatuaje, englobando siempre en ese procedimiento las técnicas de tatuaje, de micropigmentación y en concreto la técnica del microblading, que es verdad que es más específica, pero las tintas que se utilizan para esta técnica deben cumplir los mismos requisitos. Vale, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no podemos usar en España las mismas tintas que en el resto de países de Europa? ¿Por qué España no es REACH? Bueno, en España sí se pueden utilizar las mismas tintas que en el resto de Europa, pero tienen que cumplir el reglamento, al igual que le sucede al resto de Estados miembros. El REACH es de obligado cumplimiento a todos los Estados miembros. Entonces, las tintas van a ser las mismas para todos, van a tener los mismos requisitos de REACH. El REACH se aplica a todos los Estados miembros, incluido España. Vale, vamos a la siguiente. Hola, ¿puedes explicar mejor la técnica del microblading? ¿Se añade tinta como la micropigmentación? Bueno, no soy una experta de microblading, pero el microblading, bien como indicaba Paloma, tiene los mismos requisitos. Las tintas van a tener los mismos requisitos que pedimos para la micropigmentación o para los tatuajes. Se realiza con una pluma de metal desechable y, bueno, la técnica es diferente que la de por ejemplo, que la de micropigmentación. La duración también va a ser diferente que la de micropigmentación y las tintas deben cumplir los mismos requisitos. Vamos a la siguiente. ¿Piensa la agencia que se publiquen las resoluciones de autorización, al igual que hace el Ministerio? Bueno, nosotros las resoluciones de autorización van a ser las que enviamos a las empresas y, bueno, esta pregunta la verdad es que es muy interesante porque hoy en día estamos trabajando en la agencia para que nuestra base de datos tenga una serie de datos que sean públicos, es decir, van a ser públicos al público en general, para todo aquel que quiera conocer más acerca de la autorización de un producto o quiera buscar productos en concreto, y también pues va a haber una información para el resto de autoridades. Vamos a ver. Vale, bueno, hay No sé si preguntas que... quieres. Sí, Paloma, sí, sí. Sí, nada, que hay alguna pregunta acerca de los colores, que bueno, ya lo hemos comentado en las presentaciones, pero bueno, incidir bueno, preguntas en concreto sobre si hay alguna tinta de color próxima a autorizarse. Bueno, pues esta información pues sí, no podemos darla porque no podemos dar información acerca de las empresas, pero bueno, sí decir de forma genérica lo que ya hemos comentado, que hay algunas en trámite, pero que de momento no han demostrado cumplir y las solicitudes son muy escasas. Entonces, bueno, simplemente incidir en eso. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver otra pregunta. A ver, esta ya está respondida. Esta también. Vale, entonces, ¿por qué en el resto de países sí pueden regular con normalidades distintas menos aquí? Bueno, esta también está respondida. Hay que tener en cuenta que cada Estado miembro tiene su política o su estrategia regulatoria. En otros países lo que hacen es que no hay una autorización previa, pero sí que hay una actividad de control muy fuerte. Así que hemos recibido, tanto España como otros Estados miembros, notificaciones por Safety o por ICSMS acerca de tintas que no cumplían en sus territorios. Es decir, que todos los Estados miembros estamos cumpliendo lo mismo. Todas las tintas que no vayan a cumplir el Reglamento 2020-181 o las especificaciones de la RESAP van a ser retiradas del mercado. Vale. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué solo existe esta homologación en España? Entonces, bueno, en España, como os indicaba anteriormente, es nuestra estrategia regulatoria, es una estrategia regulatoria garantista. Es decir, que si tú utilizas un producto que ya ha sido autorizado, yo ya tengo las garantías de calidad y de seguridad. Ya sé que ese producto va a tener la seguridad y va a ser acorde a su función. ¿Vale? Otros países pues tienen otras estrategias regulatorias, como os indicaba anteriormente. Vale. Y a la siguiente, no sé si la quieres leer tú. Sí, bueno, la siguiente pregunta también es respecto a las tintas de color y bueno, pues incidir en lo mismo que las tintas que no estén autorizadas por la agencia de color para tatuaje pues no se pueden utilizar y deben ser son retiradas por incumplir la normativa. Vale. Bueno, la siguiente pregunta, esta está contestada. Vale, ya está. Esta también.
Bueno, buenos días. Vale, mira, buenos días. Un estudio de tatuaje podría tener tintas que no estén en el listado de la EMS, de tintas autorizadas, alegando que se utilizan para formación, prácticas, para su uso en un maniquí. Muchas gracias. No sé si, Amparo, quieres responder Pues a esta pregunta. no, yo iba a responder que estas cintas tienen que estar presentes únicamente en los máster de formación, pero no pueden estar presentes en el estudio de tatuaje. En el estudio de tatuaje estarán presentes las que vayan a aplicarse en las personas. Vale. Vale. Vamos a la siguiente. Esta está. Vale. Estas regulaciones, aparte de lógicas inspecciones de seguridad a los productos, vale, ¿qué implican para las empresas? Por ejemplo, a nivel de tasas, permisos y demás. Bueno, no sé si quieres responder, Paloma, o respondo yo. Sí, bueno, aquí, sí. bueno, es una pregunta muy genérica, tampoco o sea, no sé muy bien en qué concreto, qué obligaciones, porque, bueno, según la legislación, o sea, según el apartado que implique el producto, pues deberá cumplir distintas regulaciones. En cuanto a lo que es el producto, pues lo que deben cumplir es tener la autorización de comercialización, que como ya he mencionado, a nivel de tasa, pues conlleva un pago de tasa. Y bueno, la parte de la fabricación, pues deben presentar la declaración en caso de hacer las actividades en España de fabricación o de importación. Y pues el resto de los aspectos de distribución y demás no son competencia de la agencia, con lo cual a nivel de cada comunidad autónoma pues tendrán unas implicaciones para las empresas distintas. Vale, estupendo. Perfecto. Sí, efectivamente, los productos tienen que estar autorizados. Las empresas que quieran comercializar esos productos, como bien ha dicho Paloma, tienen que estar autorizados. Y en caso de que fabriquen e importen aquí, pues presentar la declaración responsable. Estupendo. ¿Podríais repetir los 2 mails de preguntas a cuidado personal y sobre todo denuncias de tintas ilegales? Bueno, tanto los 2 mails los vais a tener en la presentación. Yo os lo digo a viva voz. El de consultas es cuidadopersonal@ems.es y el de control es controlbpcp@ems.es. De todas formas, lo tendréis en la presentación por si queréis enviarnos más consultas a través de estos buzones. Vale, luego pues tenemos una pregunta sobre los plazos de respuestas de los requerimientos. Entendemos que se refieren a las solicitudes una vez que se suben a la aplicación. Bueno, es verdad que esto no lo hemos mencionado. Este procedimiento está pues sujeto a la Ley de Procedimiento Administrativo Común y el plazo de resolución es de 3 meses. Es verdad que este plazo tiene lo que denominamos paradas de reloj cuando se hace una solicitud de documentación adicional o de subsanación de documentación, pero el plazo es ese. Es cierto que pues, en ocasiones se alargan por estas paradas de reloj que comento. Por otra parte, bueno, respecto a la esterilidad de los envases, nos indican que no se puede garantizar con los envases que hay porque se pueden abrir. En este sentido, lo que comentábamos de los envases es que existen tecnologías dentro del diseño de los envases que permiten que una vez que se abre y se pone esa tinta en los caps que se utilizan luego para realizar el procedimiento, no entre aire dentro de estos envases y no se contamine, con lo cual sí que existen sistemas para garantizar esta esterilidad. Y es lo que precisamente pues, solicitamos cuando pedimos tanta información acerca de las características de los envases. En cuanto a... Tenemos otra pregunta también, que, bueno, que dicen que están autorizadas tintas de 30 mililitros, pero que en cambio tamaños superiores no lo están, siendo la misma tinta. Esto podría cambiar de cara a una nueva clasificación de las tintas autorizadas. Se podría especificar que no importa el tamaño del envase. Bueno, hay como varias preguntas aquí dentro de una. Como decía, hasta ahora solo tenemos tintas de 30 mililitros, pero durante los 5 años de autorización de un producto, la empresa solicitante puede solicitar una modificación. Entonces, si quiere comercializar un nuevo tamaño de envase, puede hacer una modificación para ese producto, para ese registro, solicitando un tamaño mayor, especificando qué tamaño va a poner en el mercado y lo que comentábamos de toda la información que asegure, que garantice que este tamaño garantiza la esterilidad del producto, con lo cual no es descartable y puede pasar que
nuevas tintas que se soliciten ya tengan tamaños mayores o que tintas que ya están autorizadas soliciten modificaciones para ampliar sus formatos. Una vez ya autorizado el producto pueden, como digo, añadir formatos. Por otra parte, preguntáis también cuánto tiempo puede conservarse una vez usado por primera vez, cómo se controla este hecho si no se sabe cuándo se usó por primera vez. Bueno, en el apartado del etiquetado sí que las tintas se indica una frase que creo que es desechar el producto a los X días, meses después de abrirse. Esta información viene siempre avalada por la información que nos aportan de los ensayos de estabilidad y de como decía, de toda la información del envase y de la garantización de la esterilidad. Por tanto, cada tinta pues, tendrá, según sus características y su envase, un tiempo de apertura y, bueno, pues la persona, evidentemente, que realiza el procedimiento sabe cuándo ha abierto ese envase y pues debe desecharlo pasado ese tiempo que indica el etiquetado. Esto viene en la etiqueta de la tinta. También preguntáis que qué ocurre con las tintas que han sido autorizadas antes del reglamento del 2020-2081 y que aún tienen que revalidar la autorización, por ejemplo, que estén autorizadas en 2019 y que contienen niquelocromo, se deben retirar del mercado y retirar el profesional de su stock. Bueno, las tintas que se habían autorizado previamente al reglamento, hay algunas que no contenían sustancias prohibidas, con lo cual, a pesar de la publicación del reglamento, puede que siguiesen cumpliendo, o sea, que una vez publicado este reglamento y su entrada en vigor, que sigan cumpliendo, con lo cual no significa que todas las autorizadas anteriormente automáticamente ya no cumplan, y todas las que seguían autorizadas y que no habían reformulado, que no habían revalidado, la agencia se puso a lo largo de este tiempo nos hemos puesto en contacto con estas empresas para indicarles que debían revalidar, y las que no lo han hecho se han retirado, o sea, se ha suspendido su comercialización y se han retirado del listado. Por tanto, como decía Carmen, si se consulta ahora mismo el listado de tintas, no se va a encontrar asteriscos porque ya no hay tintas dentro del listado que no cumplan el reglamento. El tema del níquel o el cromo, como decimos, si lo incluye dentro de las concentraciones permitidas, simplemente debe indicarlo en el etiquetado. Otra cosa es que tenga níquel y cromo por encima del límite permitido, que en ese caso pues no cumplirían con el reglamento y sí, se deben retirar. Y el profesional, como decía Carmen, aparte de que por la legislación española no se pueda comercializar porque no tienen autorización de comercialización, el reglamento indica que no se pueden utilizar, o sea, el reglamento hace referencia al uso de esas tintas y pues no se pueden utilizar a partir de esa fecha las que no cumplan. Y Quería bueno, añadir a esta pregunta, que ya no solo con el níquel y cromo, sino con otras sustancias restringidas que nos ha indicado el reglamento, decir que una vez que se publicó este reglamento, nosotros hemos hablado con las asociaciones y con las empresas para indicarles esta publicación de este reglamento, cómo les iba a afectar y que por favor reformularan sus productos. Así que bueno, hoy en día, tal como indica Paloma, tenemos un listado que ya pueden cumplir, cumplen todos los reglamentos 2020-2081 y ya no se da esta situación que indica esta pregunta. Y bueno, aquí tenemos una pregunta respecto a la queratopigmentación efectuada, respecto a la queratopigmentación efectuada por cirujanos oftalmólogos para pigmentar la córnea de personas ciegas, llevada a esta práctica en España por el doctor Alío, en Alicante, en su hospital de córnea con tintas de tatuaje francesas. ¿Cómo debería hacer para pedir autorización para estas tintas específicas? Hola, me incorporo yo aquí en la parte de la queratopigmentación porque sabemos que hay varias preguntas en concreto. Cuando estamos hablando de una queratopigmentación dentro de una enfermedad, como puede ser personas que son ciegas o personas que tienen algún defecto visual y por lo tanto es un ojo que no es viable, que tiene una enfermedad, esas tintas
no tiene la consideración de un producto de cuidado personal como este caso, no son unas tintas que se utilizan con esa finalidad únicamente estética, sino que tienen una finalidad médica dentro de una patología de un paciente. Esas tintas tienen la consideración de producto sanitario. Son tintas que además es una tinta que se pone en el ojo, con lo cual tiene riesgos y tiene una evaluación por parte de organismos notificados que conceden el marcado CE a esas tintas para que se puedan utilizar en pacientes. Ese uso es de productos sanitarios y está avalado por esta certificación que os comentamos. Las tintas para queratopigmentación con un uso únicamente estético para cambiar el color de ojos, actualmente no tienen ninguna autorización para poder utilizarse. Sabemos que hay una discusión a nivel europeo porque son tintas que se están utilizando en algunos países. A lo mejor son productos de consumo, en otros países pueden tener alguna otra regulación, con lo cual hay una discusión europea a día de hoy sobre qué consideración deberían tener estas tintas, si se utilizan únicamente estética, si se pueden utilizar estas tintas en un ojo sano, con los riesgos que puede tener para un ojo sano. Entonces, ahora mismo hay una discusión en base sobre todo al riesgo de lo que puede suponer el cambio de un color de queratopigmentación. A día de hoy en España, y sí que queremos decirlo claro, no se pueden utilizar estas tintas para un uso estético. No hay ninguna autorizada porque tampoco cumplen con la definición per se de productos de cuidado personal que son en la piel y el ojo no se considera una parte de la piel. Por lo tanto, es importante que sepáis que está en discusión, que estamos haciendo una revisión junto con otras autoridades competentes, sobre todo de productos sanitarios, porque es un producto que en sí, para pacientes, para patologías, sí que se puede utilizar, pero no en ojos sanos. Entonces, también es una cosa importante y que desde la agencia pues, bueno, se va a contactar también con sociedades médicas un poco pues, para poder ver esos posibles riesgos. Vale, vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Espera, aquí, vale. Los timing. Vale, los datos de etiquetado que no son obligatorios en base al reglamento 2020-2081, ¿en qué normativa se establece su obligatoriedad? Gracias. Vale, bueno, este apartado lo he mencionado durante la presentación así por encima, indicar que todo lo que no es obligatorio por el reglamento son datos que se consideran indispensables para identificar el producto. Muchos, como decía, son requisitos de los productos de cuidado personal, es decir, la figura del responsable de la puesta en el mercado debe quedar correctamente identificado, el número de registro y, bueno, luego el resto de información que cualquier producto que tenga, o sea, que tiene que incluir esa información, pues lo que decíamos de la fecha de caducidad, es verdad que en ninguna legislación de productos de cuidado personal se especifica cómo se debe indicar eso, pero debe indicar la caducidad del producto y, bueno, una serie de información que la agencia considera que es indispensable que aparece en las instrucciones que están publicadas en la agencia, es donde pues, se puede ver esa información de forma más clara. Vale. Sobre la pregunta de quién controla lo que se vende por Internet, bueno, como os imaginaréis, Internet es como vigilar, como poner puertas al campo. Entonces, ante cualquier notificación, lo que hacemos siempre es comprobar la venta por Internet del producto que sea. Cualquier autoridad, cualquier usuario, cualquier particular puede comunicarnos la venta de este tipo de productos por Internet en caso de que observe algún incumplimiento, pero comprobar, por así decir, observar todo el día lo que se vende por Internet, pues desde aquí resulta imposible. Realizamos las comprobaciones cuando nos llegan las notificaciones determinadas de diferentes productos. Vale. Nos preguntáis si se pueden utilizar documentos analíticos y de seguridad realizados en un país europeo en la documentación de solicitud de registro. Sí que se puede. Una tinta que se fabrica en otro país, cuyo fabricante pues, realiza allí sus ensayos, toda esa documentación
es válida para solicitar la autorización, siempre que sea en laboratorios acreditados y bueno, que tenga un mínimo de información veraz, pero sí que se pueden utilizar. Vale. La siguiente pregunta. ¿La agencia actúa directamente sobre la comercialización de tintas con incumplimientos de la restricción REACH o lo comunican las autoridades competentes en el control de cumplimiento de este reglamento para que se realicen las actuaciones? Efectivamente, como habíamos mencionado en las presentaciones, tanto Amparo como yo, hay una coordinación con otras autoridades. Aquí en España, la autoridad competente en REACH es la Subdirección General de Sanidad Ambiental. Por tanto, hay una coordinación con ellos para ver qué realizamos con estas tintas y cuáles son sus incumplimientos, ya que el incumplimiento de la restricción REACH puede suponer un incumplimiento de nuestra autorización, así como un incumplimiento del mismo REACH. Vale, luego tenemos otra pregunta que, bueno, se repite un poco con otra anterior que ya hemos respondido, sobre si se puede seguir utilizándose una tinta con autorización caducada si se adquirió antes de la caducidad de la autorización. Bueno, ya lo hemos mencionado que según el reglamento 2081 del año 2020, una vez que entra en vigor, no se pueden utilizar tintas que no cumplan con esos requisitos, con lo cual no se podrían seguir utilizando. Vale. Tenemos una pregunta que está repetida también, es acerca de los diluyentes. ¿Qué sucede con los diluyentes? ¿Se consideran y evalúan como cosmético? Pero lo cierto es que se inyecta. Bueno, los diluyentes no son cosméticos, es otro tipo de producto. Aquí en la agencia ya tenemos conocimiento de la utilización de estos diluyentes y se ha enviado una solicitud al Ministerio de Consumo para conocer cuál es la naturaleza de este producto y que se utiliza con las cintas de tatuaje. Así que no podría daros una respuesta más definitiva. En cuanto la tengamos, podemos, incluso si nos preguntáis en correos, podemos responder. Y bueno, ¿se podría complementar la información del etiquetado con un código QR? Pues bueno, sería fantástico. De hecho, se está trabajando a nivel normativo acerca de que determinados productos lleven alguna información en este código QR. Creo que va a ser un paso muy positivo y bueno, todavía no tenemos una respuesta tampoco definitiva ya que se está trabajando en ello. Y bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero yo creo que ya hemos finalizado la jornada y todas las preguntas que nos han quedado por responder, que son muchas, por desgracia, yo no sé si las podéis volver otra vez a enviar a nuestro buzón y os vamos a dar respuesta a todas ellas, ya que nos han quedado muchísimas preguntas sin responder. Yo comentar un momento, Carmen, antes de cerrar un poco toda la jornada. Clarificar de nuevo lo que han comentado, que no hay un reconocimiento mutuo, que no hay una homologación europea, que el REACH es una parte de lo que tienen que cumplir las tintas y que en España, desde la agencia, desde el Ministerio de Sanidad, lo más importante para nosotros es que en este caso los usuarios que se vayan a hacer un tatuaje utilicen las tintas que cumplan con la regulación. Nosotros, la función de la agencia es revisar que eso antes de que llegue al mercado está correcto y protegemos a nuestros ciudadanos. Entonces, lo que no queremos es que la tinta llegue al mercado, no esté bien y luego cuando se retiren ya haya población tatuada con unas tintas que tienen componentes que no deberían tener. Esto es lo principal por nuestra parte. Entendemos que esto se complica cuando empiezan a llegar restricciones químicas para diferentes tintas y entonces tenemos pues las tintas de colores, por ejemplo, ahora que no están, que hay menos posibilidad de tener esas tintas. Por eso Carmen ha hecho ese comentario de nosotros vamos a dar prioridad a las solicitudes que nos lleguen de tintas de colores por esa necesidad que nos hablan desde las asociaciones de tatuadores, pero siempre con la garantía que esa tinta que se utilice en base a la evidencia científica que tenemos sea segura. Eso por una parte. Y luego comentaban también sobre la queratopigmentación, si se quiere solicitar un uso como producto sanitario en pacientes, simplemente clarificar que la agencia no autoriza los productos sanitarios, son organismos terceros, que no obstante nos podéis enviar a la dirección que hay en la página web del Departamento de Productos Sanitarios la consulta y os la contestamos ya directamente al ser de productos sanitarios. Muchas gracias.
Pues damos por finalizada la jornada. Agradeceros a todos que hayáis estado aquí con nosotros.